Y a esta hora también saludamos a Juan Camilo Merlano, quien se encuentra con la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Juanita Guebertus. ¿Cuál es la posición de la oposición y de una de las voceras de la oposición frente a esto que está ocurriendo, Juan Camilo? Juan Diego, efectivamente se siguen generando reacciones particularmente de la oposición al gobierno de Iván Duque. Como tú bien indicas, nos encontramos con la representante de la Alianza Verde, Juanita Guebertus. Ella ocupó un papel importante en la construcción del capítulo de justicia del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y la exguerrilla de las FARC. Representante, a la luz del acuerdo de paz y los pronunciamientos de la Corte, ¿es pertinente que se le haya otorgado el beneficio de no extradición a Jesús Santrich? Bueno, Juan, en primer lugar hay que decir que en un Estado de Derecho los fallos judiciales son para cumplirlos, no para renunciar ante ellos, no para anunciar constituyentes. Dicho eso, yo respaldo la posición del señor Procurador General de la Nación de apelar el fallo, porque el acuerdo de paz es claro, los hechos cometidos después del 1 de diciembre de 2016 no están sujetos a esta garantía de no extradición, porque no estarían relacionados con el conflicto armado, porque además la Corte Constitucional ha señalado que si bien la JEP debe y puede acceder a pruebas, tiene que hacerlo únicamente para valorar la fecha, no la existencia de la conducta, y porque creo que todos, el gobierno colombiano, el gobierno de Estados Unidos y también la JEP han debido tomar más medidas para poder acceder a la evidencia. Nos habríamos ahorrado todo esto si el gobierno colombiano y el gobierno de Estados Unidos hubieran firmado un protocolo de cooperación judicial. Creo que la vía institucional para tramitar esa discusión sobre un fallo judicial es el recurso de apelación que ha iniciado el señor Procurador General. Sí. Representante, quisiera preguntarle, en medio de todos estos escenarios que se abren hoy en el país y en esta nueva crisis, ¿sí estamos en una crisis institucional? ¿Estamos tan graves? Yo creo que la crisis institucional la genera toda esta oleada, insistir en una constituyente. Para quienes nos ven, una constituyente es un riesgo inmenso. Podríamos perder la tutela, la separación de poderes, la garantía de que no haya una reelección indefinida. Si hay algo riesgoso para un país, para una institucionalidad, es abrir una discusión de una constituyente cuando nuestros valores esenciales no van a cambiar. En su momento, en la conversación, en el proceso de paz en La Habana, nos dimos una pela durísima para decirle en ese momento a las FARC, esta no es una transición para cambiar la Constitución, el modelo constitucional colombiano desde el 91 ya es un modelo de democracia participativa que no deberíamos transformar. Creo que ahí se genera la crisis institucional por esta vía de azuzar una constituyente. Representante, usted además ayer en Twitter manifestaba que la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez sonaba más a pataleta de campaña. ¿Se mantiene usted en esa posición? Sobre todo por una razón, es que no se nos olvide que ante el fallo de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria de la JEP, en donde la Corte desestimó las pretensiones del fiscal, el fiscal entonces sugiere que hay que objetar la ley de la JEP y ya sabemos todo el tiempo que perdimos en esa discusión. Ahora la Jurisdicción Especial de Paz no le da la razón y entonces él renuncia. Yo insisto, yo tengo ciertas reservas frente al fallo de la JEP, pero una cosa es expresarlas por vía institucional con los recursos correspondientes y otra cosa es hacer francamente lo que creo que es una pataleta que esconde otras razones por las cuales está renunciando, en mi opinión. Se ha conocido un video muy delicado y grave en las últimas horas, representante, que muestra a Santrich sentado a la mesa, aparentemente negociando en lo que podría ser, todavía en el terreno de las presunciones, la comisión de un delito, del narcotráfico, embarque de droga hacia el exterior. Si esto se comprueba, si se demuestra y se usa en la apelación de la Procuraduría, ¿tendría que ser extraditado Santrich? Insisto, yo creo que el canal de la apelación es el mecanismo para discutir sobre esos hechos. El acuerdo de paz es clarísimo. De ninguna manera la garantía de no extradición cobija a hechos cometidos después del 1 de 2016 y que además no están relacionados con el conflicto armado. Si esta nueva evidencia se comprueba dentro del proceso y es conocida dentro del recurso de apelación, pues por supuesto se activarían los mecanismos ordinarios y a quien le correspondería decidir es a la Corte Suprema de Justicia, que muy seguramente tendrá que aplicar su jurisprudencia sobre la importancia de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas en Colombia. Pero ese sería un siguiente capítulo. Es Juanita Guebertus, representante de la Cámara de la Alianza Verde. Gracias por estar en Noticias Caracol esta mañana, Juanita. A ustedes. Muy buenos días, muchas gracias.